Muy bien, el tema de hoy es la sesión 10.1. Vamos a hablar del infinitivo constructo y absoluto. Ese es el tema de hoy. Y vamos a hacer la pregunta, ¿qué funciones cumple el verbo caminar en español? Antes de entrar al hebreo, primero es necesario entender el español. ¿Cómo vamos a entender el hebreo si primero no entendemos el español, no es cierto? Sería muy ilógico tratar de entender el hebreo si no entendemos nuestro propio idioma. Ese es un gran problema que enfrentamos comúnmente. Entonces, vamos a entender el verbo, las funciones de este verbo. A ver, ¿qué funciones cumple el verbo caminar? Aquí tenemos el verbo caminar en esta oración y luego tenemos el verbo caminar en esta otra oración. Así que vamos a leer ambas oraciones. Dice, el caminar del pato es gracioso. Esa es la primera oración. Y la segunda oración dice, yo voy a caminar con un pato en mi brazo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos caminar? ¿Alguien me puede La decir? acción, la descripción. Que yo camino y el pato camina. Ok, vamos a analizar la primera oración. En esta primera oración, el caminar del pato. ¿Qué cosa es la palabra caminar aquí? ¿Qué función cumple dentro de la oración? La acción, verbo. La acción, pastor. Porque ustedes saben que normalmente una oración se divide entre sujeto y predicado, ¿no es cierto? Tenemos esas dos categorías. No, yo sé que la gramática generativa ha introducido otras categorías. Ahora se habla de sintagma nominal en vez de sujeto y luego se habla de sintagma verbal en vez de predicado, ¿no es cierto? Es un infinitivo, pastor. Entonces, claro, este es un infinitivo. En ambos casos estamos hablando de un verbo infinitivo. Pero mi pregunta no es si es un verbo infinitivo, porque en ambos casos es un verbo infinitivo. Mi pregunta es cuál es la función de este verbo infinitivo en la oración. Entonces vamos a analizar. Un sustantivo, función del sustantivo. Claro, entonces vamos a analizar la primera oración. Como hemos dicho, toda oración tiene dos partes, mayormente sujeto y predicado, en la forma antigua como yo aprendí, al menos en mi colegio, pero ya de manera moderna, nosotros con la gramática generativa lo llamamos sintagma nominal y sintagma verbal. Entonces, ¿cuál sería el sintagma nominal de esta oración? El caminar del pato. El sintagma nominal sería toda la parte que es el sujeto, ¿no? Como se dice, es esto, el caminar del pato. Y el sintagma verbal sería esto, es gracioso, ¿no? Tenemos dos, una es el sujeto y otra es el predicado, aquí, perdón, predicado. En el predicado tenemos un verbo, que es el verbo ser o estar, que es el núcleo del predicado, en, y en el, aquí en el sujeto tenemos el caminar. El caminar es un sustantivo. Es un sustantivo. Entonces aquí viene el asunto. Tenemos en el sujeto tenemos un sustantivo que es el caminar, pero que en realidad está cumpliendo la función de sustantivo, una función sustantival, pero en realidad es un verbo, porque se declina como verbo, ¿no? El caminar es un verbo infinitivo. Entonces, en esta primera oración nos estamos dando cuenta que un verbo infinitivo, en este caso caminar, es un verbo infinitivo, está cumpliendo una función sustantival, el caminar. Lo mismo podrías hacer con otros verbos, ¿no? Deme un ejemplo utilizando otros verbos. Correr. El ladrar del perro es divertido. El ladrar del perro. Y exactamente. Entonces tú podrías utilizar cualquier otro verbo y utilizarlo como un sustantivo, ¿no? El ladrar, el orar es una cosa buena. eh, Meditar nos hace mejores. Podrías utilizar cualquier verbo. ¿Alguien quiere mencionar otro ejemplo? Tal vez correr es bueno para la salud. Correr es bueno para la salud, exacto. Entonces ustedes se dan cuenta que el infinitivo, el verbo infinitivo,
es importante, se puede utilizar como sustantivo en el español. En el español. Pastor, pero el verbo para que sea sustantivo no debería ir acompañado de un artículo. Por ejemplo, cuando tú dices orar es bueno, ahí no tiene artículo y sigue siendo, sigue cumpliendo la función sustantival. Uh-huh. O meditar nos hace mejores personas. Lo mismo, ¿no? Entonces, no necesitas tener el artículo para que cumpla una función sustantiva. Lo único cada oración es diferente, pero en este caso nos damos cuenta que el verbo infinitivo cumple una función sustantiva, el de sustantivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, los verbos pueden cumplir funciones de sustantivo. Sí. Escucho. Pastor, ¿y cantar alegra el alma cómo sería en este caso? Cantar, sí, es lo mismo. Cantar alegra el alma. Y es también un verbo infinitivo que se está utilizando de manera sustantiva. Es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el segundo caso. Ya quedó claro el primer caso. En el segundo caso es, yo voy a caminar con un pato en mi brazo. ¿Dónde está el sintagma nominal aquí? ¿Cuál es el sintagma nominal o el sujeto en esta oración? Yo voy. Yo voy a caminar. Yo voy a caminar. Yo voy. A ver, voy, ¿es parte del sintagma nominal o del verbal? Es un verbo. Ah, entonces quiere decir que aquí tenemos... Es verbo. Quiere decir que si es un verbo, pero está cumpliendo la función de un verbo en esta oración o no. Voy, ¿está cumpliendo una función verbal en esta oración? Sí, pastor. Claro. Es un modal. Sí, creo que sí, claro que sí. Porque él va. Claro, por supuesto. Entonces, esta oración también está dividida en dos partes, igual como lo estaba la oración de arriba. El sujeto sería yo y todo el resto es el predicado. Eso es en la forma de escribirlo antigua, ¿no? Ahora diríamos sintagma nominal, sintagma verbal. Pero sí, está dividido en dos. Yo y todo el resto sería el sintagma verbal. Ok, entonces, en el sintagma verbal nosotros tenemos el verbo. ¿Y cuál sería el verbo? Caminar. Voy. ¿Es voy o a caminar? ¿Cuál sería? Caminar. Habría un doble verbo. Ok. Tú propones un doble verbo. ¿Qué dice el resto? A ver, quiero escuchar un poco más de debate aquí. Solo voy. Voy sería el verbo. Pero no puede haber doble verbo porque en este caso sí se puede haber reflexionando en la acción que realiza el sujeto. Ok, interesante. Entonces yo tengo aquí, en toda esta oración, tengo que tener un verbo principal aquí, ¿no? Voy es el verbo. Esto es el verbo. Puede haber un verbo ordinario y un verbo auxiliar. O sea, el voy es un verbo auxiliar que determina el tiempo de la oración. Y el verbo ordinario, que es el caminar, es el que está llevando la acción principal del sujeto yo. Interesante, mira, aquí tú lo defines de esta manera, como verbo auxiliar, verbo auxiliar. El voy es el verbo auxiliar que está determinando el tiempo de la oración. Ya, perfecto. Entonces, verbo auxiliar sería voy y a caminar como el verbo. Eso es lo que estás queriendo decir, ¿no? Entonces, esto es como decir yo iré a cantar. Entonces, iré cumple la función de verbo auxiliar. Futuro. Claro. Y el verbo principal sería cantar, ¿no? Entonces, muy bien. Gracias por hacer esa aclaración. Efectivamente, nosotros tenemos esta construcción en español, ¿no? Y todo el resto es
las otras partes del predicado, que no las voy a analizar ahora. Pero ustedes se dan cuenta cómo en el español nosotros podemos tener lo que nuestro querido alumno ha definido como verbo auxiliar y verbo principal. Podemos tener una combinación entre estas dos cosas, ¿no? Aquí tengo el caminar, que sería el verbo principal, y el verbo auxiliar, que nos dice, nos da una referencia acerca de cómo se realiza este verbo caminar. En este caso se está refiriendo a algo futuro, ¿no? Voy a caminar. Entonces no es algo que estás haciendo ahora, sino que vas a hacerlo, ¿no? Lo mismo sería si yo utilizara la palabra iré. Yo iré. También es del verbo ir, ¿no? Iré. Y el verbo principal está aquí como infinitivo, ¿no? Iré a caminar, ¿no? Entonces, es interesante. Yo, sin embargo, estoy tratando de recordarme si es así la categoría verbo aquí, verbo auxiliar acá y verbo principal acá. Estoy tratando de revisar ese concepto. Espero que lo pueda revisar mientras estamos desarrollando la clase. Lo que quería resaltar aquí es que tenemos dos verbos que están trabajando en el español. Trabajan dos verbos, ¿no? Trabajan dos en el español. Tenemos dos verbos que están trabajando en conjunto. Uno de ellos, un poco que nos aclara el significado del otro verbo, ¿no? Nos da una luz acerca de cuál es la ubicación temporal del otro verbo. Y esto lo hacemos en español. Entonces, vemos que en español el verbo caminar trabaja en conjunto con otro verbo. Eso aprendemos de esta oración. Un verbo... Entonces, sí. Entonces, pastor, ¿está bien que el voy sea el auxiliar y el caminar sea el principal? Sí, la categoría de nuestro querido compañero eh, nos ha recordado ese concepto, ¿no? Yo estoy tratando de recordar también esta categoría porque em, en las categorías que yo he aprendido quizá es un poquito diferente como se está enseñando ahora, pero mi punto es que dos verbos, voy y caminar, trabajan en conjunto. Uno de ellos cumple la función de verbo principal y la otra de verbo auxiliar, ¿no? Y ese concepto es importante. Así como funciona en la oración en español, así también funciona en el hebreo. En el hebreo también podemos tener estas dos funciones del verbo. Podemos tener la función de sujeto y podemos tener la función verbal. Entonces, resumiendo estos dos ejercicios, llegamos a la conclusión que el verbo caminar, cumple dos funciones. La primera función es la función sustantival y la segunda función es la función verbal. Entonces podemos tener estos dos usos de un verbo infinitivo en el español. ¿No es cierto? Eso es lo que quería resaltar con el análisis de estas dos oraciones. ¿Está claro esta idea central? Esta es la idea central que quisiera que se lleve. Que el verbo caminar, que es un verbo infinitivo, puede cumplir dos funciones. ¿Está claro esa idea? Sí, pastor. Muy bien. Sí, pastor. Perfecto. Entonces, ahora, en la función verbal que estamos viendo acá, estamos viendo que el verbo trabaja con un verbo auxiliar. Trabaja con un verbo auxiliar. Entonces, de esa manera, más el verbo auxiliar más el verbo, ¿no? Entonces, estamos viendo que se necesita combinar estas dos cosas. ¿Por qué analizo el español? Porque cuando nosotros traducimos del hebreo al español, el hebreo es parecido y la forma de traducirlo está bastante cercana al español. Entonces, por ese motivo analizo lo que ocurre en el español para saltarnos al hebreo. Ahora vamos a saltarnos al hebreo. Vamos a saltarnos al hebreo.
La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer para escribir un infinitivo en hebreo? Y esta clase es posiblemente no voy a tener una clase más corta que esta, queridos alumnos. No, esta va a ser la clase más corta de todas las clases que hayan tenido en su vida. No voy a poder tener una clase más corta que esta. Si han escuchado una clase corta, esta es la clase más corta de su vida. Y la pregunta es, ¿cómo escribir un infinitivo en hebreo? Entonces, la respuesta es la siguiente. Si tú sabes escribir un imperativo en segunda persona masculino singular, ya sabes escribir un infinitivo. Eso es todo. No hay nada más que enseñar. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Si sabes escribir un imperativo en segunda persona masculino singular, ya sabes escribir un infinitivo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Pastor. ¿Perdón? Tengamos todos un buen día. Así es, tengamos todos un buen día. Podemos ir de vacaciones. A excepción del fútbol. Entonces, ya, y siempre existen los corolarios, ¿no? Las añadiduras, los detalles, ¿no? Y cosas así, pero este es el centro y el corazón de esta clase. Si sabes escribir un imperativo en segunda persona masculino singular, ya sabes escribir un infinitivo. Ahora, para los que han estado revisando qué cosa es un imperativo, porque puede ser que alguno me diga, pastor, pero qué cosa, ¿hemos hablado del imperativo? Sí, tiene que ver el video sobre el imperativo y hemos visto que también el imperativo es fácil de aprender, ¿no? Si sabes escribir un imperfecto, sabes escribir un imperativo. Y si sabes escribir un imperativo, sabes escribir un infinitivo. ¿Qué les parece esa cadena? ¿Ah? Entonces, simplemente lo único que necesitan hacer es ver aquí, por ejemplo, cómo se escribe el cal en imperativo, meshol, que dice aquí gobierna, ¿no? Gobierna. Y en infinitivo es meshol, es exactamente igual, no cambia nada. En Gifal es igual, en Piel es igual, y en Pual incluso tenemos una ventaja, porque en Pual, en el imperativo no ocurre en Pual, teóricamente ocurriría así en el infinitivo, teóricamente, así que no tengo que preocuparme prácticamente de esta voz. En el Hitpael ocurre así, todo está igual aquí. En el Gifil está igual, excepto por una cosa. Y aquí es algo con mi truquito que ya les enseñé la otra vez. Les hemos hablado de que el seré y el sereyot, el gireyot, son dos hermanas que continuamente intercambian funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso más de este ejemplo. Ven ustedes aquí como en el caso del imperativo tiene seré y en el caso del infinitivo tiene gireyot. Se dan cuenta ustedes, ¿no? Y en el Hofal ocurre lo mismo que en el Pual. En imperativo no aparece, no se utiliza, pero más o menos así sería la forma teórica de escribirlo en el infinitivo. Que a veces esa forma teórica no estoy seguro, no he revisado si ocurre alguna vez en la vida. Los infinitivos ocurren muy pocas veces en comparación con los imperfectos, así que es un detalle aprender el infinitivo realmente. Yo considero esta clase una clase plus, o sea, ya es un pequeño detalle del hebreo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son... Pastor, Sí. entonces para identificar en un texto si es imperativo o infinitivo, siempre va a ser contexto. Solamente va a ser contexto porque la forma de escribirlo es igual. Ahora, nuevamente, vuelvo a recalcar que solamente va a ocurrir en la segunda persona masculino singular, es decir, solo en esta persona resulta idéntico, no es posible reconocer un infinitivo y un imperativo, pero solo va a ocurrir en esta persona, porque si es segunda persona masculino plural, entonces es imperativo, porque no hay esa persona, no se escribe así el infinitivo utilizando esa persona. Femenino singular.
No, en ninguna otra forma vas a encontrar el infinitivo. Solamente en esta persona, porque el infinitivo en realidad no tiene persona. Si tú te pones a pensar, volviendo al el ejercicio en el español, caminar. A ver, ¿qué persona es voy a caminar? ¿Qué persona es voy a caminar? ¿Es primera, segunda, tercera? No tienes. Es como el gerundio y el. No tiene, ¿verdad? No tiene persona. Entonces, lo mismo como ocurre en el español, también en el hebreo, no tiene personas, por ese motivo que el hebreo selecciona solo la segunda persona masculino singular, nada más. ¿Ok? Muy bien, hemos terminado la explicación de la tabla, ha sido una explicación muy sencilla, ¿no? No ha requerido mucho esfuerzo. Ahora vamos al ejercicio, y aquí vamos a ir al ejercicio. Este primer ejercicio es un ejercicio guiado, tal vez haga 2 ejercicios aquí. El primer ejercicio es este. Hine lo yadati daver. Este es el primer ejercicio, así que vamos a ver, hagan un intento de traducirlo. Les voy a dar unos 5 segundos, no 5 segundos, no, quizá unos segundos, para que ver cómo lo traducen, y luego voy a pedir su participación, ¿ok? A ver. Entonces tenemos, he aquí, el giné es he aquí, lo es la partícula, es la negación, lo es no, yadati, yada, ¿qué persona es yada? ¿Qué persona es yada? Singular. Ya es conocer. Yadati, este ti es del indicativo de la primera persona común singular, ¿no? ¿Y qué verbo es este? ¿Perfecto o imperfecto? Perfecto. Perfecto. Entonces, he aquí, yo no conocí, y aquí viene nuestro asunto del infinitivo, daber. Daber, como ustedes ven, no tiene prefijos, no tiene sufijos, ¿no? No tiene prefijos. El verbo, el infinitivo, puede o no puede tener prefijos, el infinitivo constructo. Estamos hablando ahorita del infinitivo constructo. Hay 2 tipos de infinitivo. Sí puede, sí puede. No, perdón, no puede. El infinitivo constructo puede tener prefijos y puede y no puede. O sea, ambas opciones están disponibles en el infinitivo constructo. Ese es el infinitivo que estamos estudiando en este momento. El infinitivo constructo. Entonces, en el infinitivo constructo, ustedes pueden tener prefijos o no pueden tener. En este caso, no tiene prefijos. Y ahorita voy a mostrar por qué. No se preocupen. Porque ustedes le pueden añadir, antes del verbo infinitivo, le pueden añadir las preposiciones be, que y le. Be, que, le. A para, como y com, ¿no? Las preposiciones, estas 3 preposiciones que ustedes ya conocen cuáles son, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre algo parecido en el español, porque en el español yo pongo, ¿no? Yo voy a caminar, el verbo es caminar, pero ¿qué cosa colocamos antes del verbo? A. Yo voy a caminar. Este a en el hebreo es la preposición le. Entonces viene primero la preposición y después viene el verbo. Eso funciona así y en el español, y también funciona así en el hebreo. A veces los verbos constructos pueden tener preposiciones, la preposición bekele. Es posible eso. Entonces, podemos tener ese caso. Sí. Esa palabra tiene un énfasis con voz piel, ¿cierto? Sí, le diste en el clavo.
Ahora, Es un infinitivo ¿cuál que difiere de la voz cal? Bueno, difiere en intensidad, difiere a veces tiene una especie de nuance, ¿cómo se dice eso en español? Nuance, sentido especial, de un sentido especial. Tiene un sentido un poquito más enfático muchas veces, ¿no? Entonces es importante revisar el diccionario porque en el diccionario te da las alternativas de traducción en las diferentes voces. Entonces, cuando tú revisas el diccionario, puedes darte cuenta cómo traducir en Hifil, cómo traducir en Hofal, cómo traducir en Cal, cómo traducir en cada una de las voces. Entonces, aquí en este caso, no hay problema porque casi se traduce igual que en el Cal. Entonces, he aquí, yo no conocí hablar. Entonces, les hago la pregunta. ¿Qué uso tiene haber en esta oración, hablar? ¿Tiene un uso verbal o tiene un uso sustantival? ¿Cuál de los dos? Sustantival. Claro, porque aquí dice yo no conocí o yo no sabía hablar. Entonces, esto está cumpliendo el uso sustantival. En realidad, la oración, el verbo de la oración es yo no saber. Este es el verbo de la oración. Yo no sabía hablar. Yo no sabía hablar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ninguna. Ok, perfecto. Vamos a analizar. Es figurado, ¿no, pastor? ¿Perdón? Es figurado, dice, yo no sabía hablar. Depende cómo lo digas, ¿no? Porque tú puedes decirlo, yo no sabía hablar, realmente yo no sé hablar, ¿no? En el caso de Moisés, él dijo, yo soy un hombre de pocas palabras. Es en ese sentido, me parece que está tratando de decir el texto aquí. Sí. Si es el infinitivo segundo masculino singular, no se añadiría a tú. Yo no conocí tu hablar. ¿Puedes repetir tu pregunta? No escuché bien. Si es segundo masculino singular, como dijo usted, ¿no se le puede poner el tú al hablar? ¿Te refieres a la preposición tú? ¿A la preposición, a la tau? Pastor, si el infinitivo es segunda masculino singular, ¿no? Sí. No debería ser yo no conocí tú hablar, no debería ser así. No, porque al momento de ser infinitivo, cuando es infinitivo, pierde la persona. Recuerda que se escribe como segunda persona masculino singular, se escribe de esa forma, pero no se entiende de esa forma, no se traduce de esa manera. Se traduce como infinitivo. El infinitivo en español termina en ar, ir, ¿no? Ar, ir. Son las tres formas de infinitivo, de escribir un verbo en infinitivo en español. Entonces, aunque es la segunda persona, se escribe como la segunda persona, pero no se traduce como la segunda persona porque los infinitivos en español se escriben con terminaciones ar, ir. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir al segundo ejemplo y con este terminamos la clase de hoy. A ver, voy a dar un par de minutos para traducir esta oración. Pastor. Sí. Mientras vamos realizando, tengo una duda, pastor, sobre. Sí, dime. No sé si quizás hay tiempo. Sí, dime, te escucho. Bueno, en el caso de Abishab, pero yo entré que en el Salmo 133 del relevado del día domingo está en Shevet, el infinitivo se ha cambiado de Yashab a Shevet. Yo pensaba que era descansar, pero no. ¿Por qué ese cambio? Bueno, quizá, ¿qué te parece si lo dejamos? Esa es una buena pregunta, pero sería bueno tener el texto enfrente de nosotros. Entonces, vamos primero a terminar esta porción porque nos queda un tiempo, unos 5 o 6 minutos.
para terminar esta clase. Por favor, recuérdame tu pregunta. Es una muy buena pregunta y quisiera que me la recuerdas en el día jueves. ¿Será posible? Ya, gracias. Muy bien, vamos a analizar entonces esto. A ver, las primeras propuestas de traducción. ¿Cuál sería la traducción de esto? Bueno, les voy a dar aquí un adelanto. Yehoshua es el nombre de Josué. Esto no hay que traducirlo. Yehoshua es Josué. Así que ahí tienen algo menos para traducir, ¿no? Josué. Y la segunda también es otro nombre. Jericó. Jericó es Jericó. Así que ahí ya les he quitado un dolor de cabeza de estar pensando qué cosas son ambas cosas, ¿no? Entonces, está más fácil. A ver, intentos de traducción. A ver. Ese primero. No escuché. El primero nunca lo he visto. Ok. Bueno, vamos a entonces avanzar. A ver, ¿alguien tiene una idea? Ok, no os preocupéis. Aquí viene el asunto. En la primera, el primer verbo viene del verbo hayah. Y ustedes saben, por mi resumen de los verbos débiles, que el verbo hayah es un verbo débil, es un verbo que tiene muchas debilidades. Este hermanito tiene muchas debilidades. ¿Cuál es una de sus debilidades de este verbo? A ver, ¿quién me dice? Había cuatro debilidades. Empieza con una gutural. Las guturales. Empieza con una gutural. Entonces, él empieza con una gutural, ya tiene una debilidad. Este hermano tiene una primera debilidad que empezó con una gutural. ¿Cuál es otra debilidad que tiene este verbo? Tiene al menos puedo ver tres debilidades que tiene este verbo. Su vida está lleno de debilidades. ¿Cuál es la segunda debilidad que tiene este verbo? La yod intermedia. La yod intermedia. Si tú tienes un verbo que tiene una yod o una wow, una bab intermedia, ya es un verbo débil. Y hay una tercera debilidad que tiene. ¿Cuál será? A ver. Bueno, soplándoles, aquí está, es la G final. Tiene una G final. Si tiene una G al final, es otra tercera debilidad. Y este hermanito tiene tres debilidades, una en cada letra. No podía ser más pecador este verbo, ¿eh? Así que tenemos tres debilidades con este verbo. ¿No? Verbo ya tiene tres debilidades. Y es por ese motivo que este verbo es necesario aprenderlo cómo se escribe cada vez que lo veamos, de memoria. Es importante porque este verbo cambia sustancialmente. No sigue las reglas normales. Siempre se desvía por el camino, ¿no? No es un verbo pecador que no le gusta. Para vivir hay que pecar. Esa es la Hayá es vivir, ¿no es cierto? O ser o estar. Para vivir hay que pecar. Esa es su filosofía de vida. Bueno, entonces, Hayá termina en G. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que este verbo tiene esta modificación al final, ¿no? Ot, ¿no? Vemos que tiene esta terminación, ¿no? Cuando está escrito en infinitivo lo vemos así. Entonces hay que aprenderlo nada más, de memoria, que esto es un infinitivo. Así lo vamos a ver escrito en infinitivo, ¿no? Entonces, este verbo infinitivo tiene una preposición, que es la preposición be. ¿Y qué significa be? La preposición be
Compor. Encompor. Esta es la preposición ves, es encompor. Ahora, es importante recordar, queridos alumnos, que la preposición be, encompor, las preposiciones, todas las preposiciones be que lee, solo se pueden añadir adelante de un verbo infinitivo. Ningún otro tipo de verbo no ocurre con el imperativo, no ocurre con el imperfecto, no ocurre con el perfecto, puede tener una preposición adelante. Ellos no tienen preposiciones adelante. Solo el verbo infinitivo puede tener preposición. Y en este caso tenemos la preposición encompor adelante. Entonces, la traducción de esto es ser o estar, ¿no? Este es el verbo ser. Y esto es la preposición en. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor traducción de estos dos en conjunto? En ser. Josué en Jericó. Esa es la en ser Josué en Jericó. Esa sería la traducción muy literal de esto. Estando. Pastor, en ser podría ser también estando. Claro, aquí sería estando. Entonces, existen los gerundios en el hebreo también. Perdón, no copié esa parte. Los gerundios. Sí Los gerundios. Ando, endo. Yo también ¿no es tenía esa cierto? duda. Tenemos los gerundios ando y endo. Entonces, aprendemos en esta oración que en algunos casos, especialmente cuando tiene preposición, a veces la forma de traducir en el español, la mejor forma de traducir en el español es utilizar un gerundio, ando, endo, porque no vas a traducir en el español en ser Josué en Jericó. En español no tiene sentido esa forma de expresarse, ¿no? Entonces, en el español, para que se exprese bien en el español, tengo que expresarlo utilizando un gerundio. Estando Josué en Jericó. Pastor, y ese estando, podría ser también como en el original hebreo, existiendo, o sea, estando presente, solo como una manera de entender, no como escribir en castellano. Claro, esto se refiere a estar presente, a eso se refiere, a estar físicamente en un lugar. Ese es el sentido de esta oración. O sea que Josué estaba físicamente en Jericó. Ese es el sentido de esta oración. Sí. Entonces, ya nos estamos... No es cal entonces ese verbo. No, es un perfecto. Es un infinitivo. Es un infinitivo. No es un imperfecto, es un infinitivo. Es un infinitivo. Pastor, hayar não quer dizer vivir. Sí, recuérdate que el verbo ser, estar en español, ser o estar, en inglés también es así, ¿no? Verbo to be, ser, estar, ¿no? En español tiene ambos sentidos, quiere decir, tiene el sentido de vivir o de ser, de existir, pero también tiene el sentido de estar en un lugar, ¿no? Entonces, claro, en español nosotros decimos yo estoy en mi casa, ¿no? Pero también puedo decir yo estoy muerto. Entonces, tiene varios usos el verbo ser, estar, ¿no? Funciona en el español también como verbo copulativo. Entonces, el verbo ser, estar por eso les decimos, este hermanito está lleno de debilidades en todos los sentidos, tanto sintácticas como gramaticales. Es un verbo muy flexible. ¿Y este otro qué significa? No, lo que estaba diciendo es que cuando está en infinitivo, esta va a ser la forma como se va a escribir, terminando en ot, cuando está en infinitivo. Y eso el verbo débil va a terminar en ot. Sí, y eso hay que aprenderlo de memoria nada más, porque no hay otra solución con este hermano, solamente aprenderlo de memoria. Es un verbo débil. Sí. Es un verbo que pasará el tiempo de angustia. Claro.
Entonces, el verbo haya, que es un verbo débil, es mejor traducido aquí estando, ¿no? En este caso, porque tiene la preposición e. En estar Josué en Jericó. Estando Josué en Jericó. Esa sería la traducción de esta oración. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces, nos vemos. Quiero terminar con la... Pastor, Sí. disculpe, el verbo ser, estar, en hebreo se utiliza bastante como se hace en castellano y sus derivados. Es muy parecido. No, yo no podría decir que es igual en todos los casos, porque cada lengua tiene sus propias características, pero como ustedes están viendo, los usos son muy parecidos a los que tienen en español, muy parecidos. En realidad, la lengua hebrea y la lengua española, sintácticamente, existen muchas similitudes en varios aspectos. No todos, pero muchos aspectos sí. Es más simple, la lengua hebrea es mucho más sencilla. Pero sí, el verbo ser, estar, en muchos casos es parecido a lo que se hace en español. Sí. Muy bien, voy a terminar con si la clase anterior con respecto a la tabla de los infinitivos constructos fue fácil, esta de aquí es aún mucho más fácil. Porque hay dos tipos de infinitivos. Existe el infinitivo constructo y existe el infinitivo absoluto. Y como ustedes miran aquí en la tabla, ambos se escriben igual. Cuando no tienen preposición, se escriben igual. Prácticamente no tenemos ninguna diferencia, excepto la única diferencia importante la encontramos en el cal, que en el cal el infinitivo absoluto utiliza cames y Hollengau. Esa sería la única diferencia importante, porque el resto de diferencias, el resto de los casos no presenta ninguna diferencia. En la voz de Nifal y Piel, esto no es una diferencia, sino que nos da dos opciones. El infinitivo absoluto tiene dos opciones de ser escrito. Ahora, en relación a la pregunta, Pastor, en la traducción, ¿es diferente el infinitivo constructo y el infinitivo absoluto? No realmente, no tiene ninguna diferencia. Estamos hablando de la misma cosa. ¿Ok? La única diferencia real es que el infinitivo constructo es el único que puede tomar preposiciones bekele. Si ustedes ven una preposición bekele, como en el caso de esta oración que hemos hecho, estando Josué en Jericó, utiliza la preposición be, significa que es un infinitivo constructo. El infinitivo absoluto jamás lleva preposiciones, pero el infinitivo constructo sí las lleva. Esa sería la única diferencia sustancial, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien, alumnos, hemos terminado la clase. ¿Qué les parece? Muy bien. Nos vemos entonces el día jueves para los torneos. Gracias, Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor.